Buenos días. ¿Estamos despiertos? Sí, muy bien. ¿Cómo están todos hoy? Gracias a Dios por esa última canción, Jesucristo basta. Eso es verdad, eso es verdad. Y lo que vamos a estar hablando, el mensaje de hoy se llama solo Cristo, solo Jesús. La palabra Cristo significa rey. Entonces cuando decimos Cristo, Jesucristo, estamos diciendo Jesús rey, Jesús el Cristo, Jesús el rey. Hay un verso que les voy a leer, no está en la pantalla, es el último verso del libro de Juan. El libro de Juan termina de esta manera, dice el verso 25. Jesús también hizo muchas otras cosas, hizo muchos milagros. Si todos los milagros se pusieran por escrito, dice Juan, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. O sea, hay muchos milagros que ni están en la Biblia. Hay un montón de milagros que ni están en la Biblia, muchas cosas que hizo Jesús que no están en la Biblia, pero gracias a Dios lo que sí está escrito es para nosotros entender. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque muchas veces leemos la Biblia y solo la leemos de paso. Y leemos, wow, Jesús hizo este milagro, Jesús hizo este otro milagro. ¡Qué bonito! Y la verdad que sí, es muy bonito ver eso, pero ¿qué significan esos milagros? Y eso es lo que vamos a leer hoy. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Vamos a leer en esta parte de la historia, creo que todos la hemos escuchado, es Jesús bajándose de la barca con sus discípulos y ya hay una multitud esperándolo. Llega Jairo, un señor que es líder de la sinagoga en la ciudad donde llega Jesús y le dice, mi hija se está muriendo, necesito que vengas a mi casa a sanarla. ¿Ok? Entonces, en lo que van de camino, se encuentran con una mujer que ha tenido un flujo, una hemorragia por 12 años. Ha estado enferma con una hemorragia por 12 años y no ha podido estar sana. Entonces vamos a comenzar leyendo en el verso 24. Vamos a leer esa historia de cuando Jesús sana a esta mujer. Dice, Jesús fue con él, fue con Jairo, y toda la gente lo siguió. Había mucha gente. Toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. El verso 25, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, no paraba. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. ¿Ok? Verso 27, ella había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante de tocar su túnica, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. ¿Cómo lo dice ahí? Terrible condición. Verso 30. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién me tocó? Todo el mundo lo estaba apretujando, había mucha gente, no sabía, bueno, Jesús sí sabía quién, pero estaba dándole la oportunidad a esta muchacha que viniera adelante y hablara. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Es una pregunta medio ilógica. Sin embargo, él siguió mirando a todos lados, mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho, quién lo había tocado. Entonces la mujer que tenía el flujo sanguíneo, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Hija, le dijo hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Hemos leído ese pasaje anteriormente? Sí. ¿Entendemos todo lo profundo que es? Vamos a entenderlo un poco más hoy. Este pasaje me ha gustado y es algo que yo he tenido en mi corazón de compartir por mucho tiempo y esto yo quiero que se pueda hacer una realidad en nosotros, que Jesús nos pueda sanar.
a nosotros, de nuestra terrible condición también. Así que antes de continuar, vamos a orar. Así que acompáñenme. Dios, te queremos dar gracias por este día. Te queremos dar gracias por tu palabra, Dios, que a veces la leemos y no la entendemos, otras veces vamos entendiendo un poquito más y más, Dios. Te pedimos que tú abras nuestros ojos, que nos des entendimiento de lo que significa este milagro y de lo que este milagro puede significar a nuestras vidas hoy en día. Así que te pido, Dios, que tu palabra pueda ser hecha clara ante nosotros, Dios, todo lo que vamos a leer, todo lo que significa esto pueda ser claro, hecho claro ante nuestros ojos, Dios. Así que te pedimos que tú nos des entendimiento. Te pido que hables a través de mí. No quiero decir lo que está en mi conciencia, Dios, sino quiero decir lo que tú quieres hoy, Dios. Así que guíanos esta mañana, Dios. Bendícela con tu palabra, Dios. Bendícela con tu entendimiento para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a volver al verso 25. Dice, al instante, después de que la mujer tocó la túnica de Jesús, al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. ¿Cuál es esa terrible condición? En el verso 29. No solo es lo físico de que estaba enferma, de que tenía, sino que esa enfermedad, y voy a usar un par de palabras que no usamos aquí, no hemos estudiado, pero hoy lo vamos a empezar a estudiar, que significa que estaba ceremonialmente impura. ¿Habían escuchado eso antes? De que están ceremonialmente impuros. ¿Qué significa esto? Vamos a comenzar con la palabra impureza. O mejor dicho, ¿qué significa pureza? Pureza significa algo íntegro, algo completo, algo que no tiene algo extra que lo esté dañando. Digamos, cuando decimos leche pura, sabemos que es leche de vaca. No ha sido mezclada con agua, no le han metido otras cosas, es leche pura. Cuando decimos oro puro es porque ha pasado por fuego y todas esas impurezas, todo lo que le quita su valor ha sido quitado. Entonces la impureza es la condición de algo que no es puro, algo que no está completo. O también busqué en Google, decía materia o sustancia extraña presente en algo que deteriora sus cualidades o lo hace menos puro. En otras palabras, suciedad. Cuando decimos de impureza, hablamos de suciedad. Entonces, esta mujer que tenía un flujo sanguíneo por 12 años estaba ceremonialmente impura, estaba sucia. Ahora, ¿qué es eso de ceremonia? En los tiempos de antes, cuando Dios le dio los 10 mandamientos y le dio las leyes a Moisés, le dio un montón de leyes. No solo le dio los 10 mandamientos, le dio un montón de mandamientos. Le dio unos mandamientos ceremoniales. Y estos mandamientos ceremoniales, uno tenía que estar puro delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando no estábamos puros delante de Dios? No podíamos ni ir al templo. Estas personas ni podían ir al templo cuando estaban ceremonialmente impuras. Las ceremonias, las personas que estaban ceremonialmente impuras estaban separados completamente de la adoración a Dios. No podían ir al templo a dejar sus ofrendas, no podían ir al templo a adorar ni a escuchar la lectura. No, porque si ellos entraban al templo, ahora el templo estaba ceremonialmente impuro. ¿Qué cosas eran las que hacían ceremonialmente impuras a las personas? Como podemos ver, las enfermedades. Las enfermedades como la que tenía esa mujer, las enfermedades en la piel, si le salían manchas en la piel, ¿qué es lo que tenían que hacer esas personas? Conseguir un sacerdote que los viera, que los examinara, y tenían que estar separados de todo mundo hasta que esa enfermedad, lo que tuvieran, se les quitara. Y después se tenían que bañar y otra vez venía el sacerdote, los miraba y el sacerdote al examinarlos decía si estaban ceremonialmente puros o todavía continuaban impuros, todavía estaban en ese proceso de sanación, de limpieza. ¿Qué otras cosas hacían a la gente impura? La comida. ¿A quién le gustan los chicharrones aquí? ¿A quién le gusta una hamburguesita con bacon? Con tocineta. A mí, si me quieren invitar a una, al final de la reunión ya saben. Pero hoy en día hay ciertas congregaciones, ciertas fees que
que no comen cerdo, ¿verdad? Hay ciertas personas que ni toman café porque piensan que eso es un pecado. Pero en este caso, Dios les había dicho que no comieran ciertos animales como el cerdo. Creo que no podían comer ni conejo los israelitas. Podían comer insectos, pero no todos los insectos. No podían comer cucarachas. Los israelitas tampoco podían comer crustáceos, no podían comer ni langosta ni camarón. Pobrecitos, porque un camarofongo es rico. Habían estas cosas que no podían comer porque los hacía ceremonialmente impuros. Los separaba de ir al templo. Ni siquiera podían entrar al templo. Tenían que estar separados de todas las personas. Como decíamos, las enfermedades en la piel, cosas así, separaba a la gente. ¿Qué otra cosa los hacía impuros? Cuando tocaban animales muertos. Encontraban un animal muerto en su campo y los tenían que sacar, quedaban ceremonialmente impuros. Cuando tocaban cosas que estaban sucias, digamos cosas que tenían moho. ¿Quién no tiene moho en su casa? ¿Alguien que me diga que no tiene nada de moho en su casa? ¿Moho? ¿Moho? ¿Usted sabe el qué es moho? Bueno, ok. Mojo, ok, perdónenme. Mojo, ok. En ese entonces, cuando aparecía mojo en sus casas, ya sea en la madera, en sus ropas o en sus tiendas de campaña en donde vivían, tenían que limpiar eso y como ellos lo tocaban, al tocar esa suciedad, ellos también quedaban impuros. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Limpiarlo, mantenerlo separado hasta que eso quedara limpio. Después venía un sacerdote y miraba si estaba limpio o si estaba sucio todavía, lo tenían que quemar. ¿Cuánta ropa no tendríamos que quemar nosotros hoy? Porque la guardamos y se nos olvida que está la ropa ahí. Yo he visto, ¿cómo se llama eso? Los de basura, los contenedores de basura llenos de ropa y bueno. Pero esas cosas los hacía impuros a los israelitas. Recordemos que esa mujer estaba enferma por 12 años. Tenía 12 años sin ir al templo, sin poder ir a adorar, sin entregar sus ofrendas a Dios. ¿Qué otras cosas hacía a las personas impuras? A las mujeres en específico los hacía impuras el menstruar. El dar a luz a un hijo también los hacía impuras. Tenían que estar separadas por cierto tiempo. Hay un libro que se llama La Biblia al pie de la letra. Es un hombre, como en el 2005, 2006, que lo que él quería era vivir como un israelita de aquel entonces. Entonces se vestía diferente, no se rasuraba aquí, un montón de cosas. Entonces cuando la mujer, la esposa de él, tenía la menstruación, él se iba a dormir al cuarto del hijo. ¿Algún hombre que haga eso hoy en día? Lo dudo, porque la mujer le va a dar un galletón. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Pues, digamos, en aquel entonces las mujeres tenían que separarse, tenían que vivir en otra tienda de campaña, en otro lugar donde no pudieran pasarle su impureza a otras cosas. Tocar cosas impuras, tocar un cadáver, cosas así, hacía a la gente impura. Vamos a ver, en Levíticos 15, capítulo 15, del verso 2 al 5, dicen, este es Dios dándole instrucciones. Den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación, ya sea que esta continúe o pare. En cualquiera de los dos casos, el hombre es impuro. Cualquier cama, oigan bien, cualquier cama en la que duerma el hombre con la secreción y cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. De modo que si alguien toca la cama de ese hombre, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Entonces la impureza, si yo estoy impuro, toco esto, le paso la impureza aquí. Viene otra persona, toca esto, mi impureza se pasó aquí, la impureza se pasó a la otra persona. Entonces, esta mujer, esa era la terrible condición que tenía esta mujer.
Su terrible condición no era que estaba enferma. Sí, claro, estoy seguro que su cuerpo dolía, sufría mucho, pero la terrible condición era que estaba separada de Dios. Y del pueblo, tenía que estar separada del pueblo. Y eso es lo que vamos a leer lo siguiente. Dice en Números 5, del verso 2 al 3, dice, ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga una enfermedad de la piel o un flujo o a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Esta orden debe aplicarse de la misma manera a hombres y a mujeres. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Esa es la razón. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. Entonces, Dios lo que quería era que los israelitas vivieran de una manera apartada completamente, tanto en su limpieza corporal, también en sus enfermedades, que su enfermedad no contagiara a otra persona, pero más que eso, que representaran lo que Dios es. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto, no hay error en Él, no hay enfermedad en Él, no hay nada sucio en Dios. ¿Qué otra cosa hacía la gente impura? Estar con personas que no eran israelitas. Si un israelita se juntaba con otra persona que no era israelita, también quedaba impuro. Eso hasta lo vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos 10, ahora que estamos leyendo Hechos. En Hechos 10 le preguntan, es Pedro que se junta con unas personas que no son israelitas y les dice, ustedes conocen que mis leyes, las leyes de mi pueblo, no me dejan estar con ustedes. Pero aún así estoy aquí porque Dios me dijo que no llame impuro lo que Dios ha hecho puro. Es Dios quien da la pureza. Y después en el verso 11, otros israelitas le preguntan a Pedro, ¿te metiste? ¿Por qué te metiste en la casa de un gentil? No puedes hacer eso. Entonces esas cosas hacían impuro a uno. De nuevo, no solo es lo físico. Dios no solo quería lo físico, de que se mantuvieran saludables. Por eso hay que sacar las cosas que están sucias, las cosas que te pueden dar una enfermedad, para que te mantengas tú saludable, puro, pero también que tu impureza no pueda pasarse a otras personas. ¿Por qué? Porque yo habito entre ustedes, les dijo Dios. Yo habito entre ustedes y ustedes tienen que reflejar lo que yo soy. En Levítico 10:10 dice, Dios le está diciendo, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ese es el propósito de Dios. Dios cuando nos da las leyes no es para que nosotros las cumplamos necesariamente, hay que cumplir eso, sino que para que nosotros podamos entender, que nuestra mente sea abierta, qué es bueno, qué es malo, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué es impuro y qué es limpio, y que nosotros podamos decidir vivir en limpieza, en pureza delante de Dios. Dios quiere un pueblo libre de pecado, que nuestro pecado que no nos afecte a nosotros, pero también, ¿por qué Dios quiere que vivamos libre de pecado? Porque nuestro pecado afecta a otras personas. Mi pecado no solo me daña a mí, mi pecado daña a la otra persona, va a dañar a mi esposa, va a dañar a mi familia, va a dañar a la congregación, va a dañar al grupo de jóvenes en el que estoy. Si yo peco, va a dañar a todas estas personas. Y Dios quiere que nosotros vivamos de tal manera que no estemos afectando, sino que estemos viviendo una vida agradecida a Él. Ahora, Dios nos da esto como una imagen de lo que nos dio todas esas leyes, o les dio todas esas leyes a los israelitas, como una imagen de lo que Él es. Dios quería que ellos vivieran como Dios es. Y también Dios quiere que nosotros vivamos como en el lugar donde vamos a llegar a vivir, en el cielo con Dios, cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Lo que dice Apocalipsis 21:27 dice, nunca entrará en ella nada impuro. Aquí está hablando sobre el cielo nuevo y la tierra nueva. Ya cuando estemos con Dios, delante de Dios por toda eternidad, nunca entrará en ella nada impuro, ni idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero.
Solo esas personas son las que van a poder entrar al cielo. No va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya todo eso se acabó. Vamos a estar en la presencia de Dios, donde todo es perfecto, donde todo es limpio, donde no hay suciedad, no hay impureza. Y Dios quiere que nosotros empecemos a vivir de esa manera hoy. Dios no quiere que esperemos a estar en el cielo para vivir de esa manera. Dios quiere que vivamos en pureza desde hoy. Y vamos a estudiar este pasaje, el que acabamos de leer, el de la mujer que está impura. No solo es que tiene una condición física, que le duele su cuerpo, que está mal de salud, sino que su condición terrible es que no puede ni siquiera estar en la presencia de Dios. No puede ni siquiera ir a su congregación a cantar y dar ofrendas a Dios. Entonces vamos a leer ese pasaje y tengo tres palabras con la letra P que vamos a estar estudiando, que nos podemos aprender en esa historia. Número 1 es que hay que buscar a Jesús con propósito. Buscar a Jesús con intención, con un propósito. Ir a Jesús y decirle, Jesús, no te voy a soltar, te voy a tocar, necesito que tú me sanes, necesito que tú me limpies y querer cambiar. Porque si vamos a Jesús solo porque, aquí estoy, si vamos a medias, si vamos sin ninguna intención, sin ningún propósito, no estamos poniendo nuestra fe completamente en Jesús. Hay que ir a Jesús con un propósito. En esa misma historia, pero ahora leyéndolo en Lucas, dice en Lucas capítulo 8, versos 45 y 46, dice, Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y todos negaron, yo no te toqué. Y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, un propósito de ella ser sanada, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Entonces no podemos ser como esa multitud. Había un montón de personas ahí que solo lo estaban apretujando. Yo quiero ver a Jesús, quiero ver si hace un milagro, quiero ver si nos da comida otra vez, quiero ver qué otras cosas puede hacer. Pero ciertas personas fueron buscando a Jesús con un propósito, y ese propósito se cumplió en su vida. No podemos ser de esas personas que solo conocen de Jesús, sino que hay que conocer a Jesús. Hay una diferencia. Conocer a Jesús va a hacer un cambio en nuestra vida. Pero simplemente conocer de Jesús, sí, yo he escuchado de un Jesús que fue bueno, que no sé qué. No, pero estudiar su vida y de verdad buscar qué cosas podemos aprender de Jesús y cambiar nuestra vida, ir donde Jesús, humillarnos delante de Él. Eso es lo que va a cambiar nuestra vida. No podemos ser de las personas que solo nos conocemos las cosas, sino que hay que entenderlas. Por eso estamos leyendo ese pasaje de hoy, para que podamos entender. Vamos a hacer una prueba. Y no es que alguien quede eliminado ni nada así, pero vamos a hacer una prueba. ¿Quién se sabe este verso? Juan 3:16. 1, 2, hay varios aquí, pero lo empiezo a decir y todo el mundo lo va a decir. ¿Cuál es ese verso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo se sabía este verso. Hoy es domingo en la mañana, es el día en que la mayoría de los dominicanos van a la iglesia. ¿Cuántos dominicanos ustedes creen que se saben ese verso? De los que van a la iglesia, todos, muchos, la gran mayoría. Ahora, ¿cuántos lo entienden? Muy pocos. Pero ¿qué es lo que está diciendo este verso aquí? Esa es la diferencia de conocer de Jesús y conocer a Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo este verso aquí? Porque de tal manera, no es una pregunta, ¿por qué de tal manera? No, está diciendo, de tal manera, esta fue la manera. ¿Y cuál fue la manera? De que Dios amó al mundo. ¿Cómo? Que mandó a su Hijo unigénito. Esa fue la manera, esa es la tal manera en que Dios amó al mundo. Mandó a su Hijo al mundo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la diferencia de conocer de Jesús y conocer a Jesús. Yo no quiero
Yo no simplemente quiero conocer de Jesús, yo quiero conocer a Jesús, porque conociendo a Jesús es lo que va a causar un cambio en mi vida. Conocer de Jesús no va a hacer ese cambio. Pero al acercarme a Jesús, sabiendo de que Él me puede sanar y teniendo fe de que Él me puede sanar, me va a sanar. P número 2. Jesús quita todas mis penas. Solo Jesús puede quitar mis penas. Esa vergüenza, ese sentimiento de culpa, esa impureza que yo cargo, solo Cristo la puede quitar. Solo Jesús la puede quitar. En Lucas, vamos a seguir leyendo el pasaje, dice, es Jesús. Y dice, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Verso 47 dice, pero cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, ¿por qué creen que la mujer quería permanecer oculta? ¿Cómo? Estaba impura, era algo de vergüenza. Hasta la podían matar, exactamente. ¿Por qué? Porque su impureza se pasaba a otras personas. Un impuro, una persona que estaba ceremonialmente impura, tenía que anunciar que estaba presente. Aquí va un impuro, aquí va un impuro, aquí va un impuro, para que la otra gente se alejara. No podían trabajar, dependían de la gracia y misericordia de otras personas que les proveyeran comida, no podían estar con toda la comunidad, estaban separados de Dios. Y así estaba esta mujer. ¿Pero qué fue lo que hizo Jesús? Esta mujer comenzó a temblar, cayó de rodillas frente a Jesús. Y como dice aquí, a oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y muchas veces nuestra vergüenza, nuestras penas, nos quieren alejar de Dios. No nos sentimos dignos ni siquiera de leer la Biblia o de orar muchas veces. Pero lo que esta mujer hizo aquí, que a oídos de toda la multitud explicó lo que había pasado, eso fue algo difícil. Tener que explicar, hey, yo soy un impuro y vine a tocarte a ti. Y adivina qué, me sané. Eso fue algo difícil. Eso de confesar pecados es algo difícil. El tener que confesar, el tener que decir, abrirle al mundo, abrirle a las personas, hey, la impureza que uno tiene adentro es difícil. Si es difícil escuchar cuando otra persona confiesa sus pecados y el dolor que ha causado, eso es difícil. Pero también es difícil cuando nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, mostrarle al mundo de manera pública de que somos impuros, de que hemos hecho mal. Pero adivinen qué, Dios quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque Él nos puede sanar. Él nos puede dar esa pureza. Dice en Mateo 15, 19, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, y el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. La impureza está dentro de nosotros, no está por lo que yo toque, no está por lo que yo haga, está dentro de mí. En ese pasaje, justamente antes de esos versos de Mateo 15, 19, es Jesús que está comiendo con sus discípulos. Y vienen unos fariseos y otras personas y ven que los discípulos cuando van a comer no se lavan las manos. Y la gente les dice, hey, tus discípulos no están cumpliendo con la tradición de lavarse las manos, están impuros, están metiendo cosas impuras a la boca, al cuerpo. Y Jesús les dice, no, lo impuro no es lo que te metes, lo impuro es lo que sale de ti, y lo impuro es lo que está en tu corazón. Entonces, a oídos, como dice el verso 47 de Lucas 8, a oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado. Qué difícil debió haber sido para ella. 12 años cargando una condición
terrible, una enfermedad. 12 años de vergüenza pública. 12 años de no poder acercársele a nadie por su condición. ¿Qué soledad? Y eso es lo que causa la impureza. Soledad en nuestro corazón. Nos sentimos corruptos, nos sentimos sucios, pero Jesús nos puede sanar. Solo de Jesús sale la pureza. Hay unos versos que no los puse aquí, están en el libro de Ageo, creo que están en Ageo, un profeta del Antiguo Testamento. Él le está preguntando a los sacerdotes, si hay algo puro, algo consagrado a Dios, que toca otras cosas, esa otra cosa que tocó queda puro. No, le dicen ellos conocían bien las reglas. Lo que es puro, al tocar otras cosas, no se hace puro. Pero si yo toco algo impuro y toco algo que sí está puro, la pureza no se pasa a mí, sino que mi impureza se pasa. Entonces, cuando Jesús sana a esa mujer, no solo es un milagro de que la sanó físicamente, es un milagro de que ella quedó limpia para ir a adorar a Dios. Quedó limpia de su vergüenza. Sus penas fueron quitadas. En Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. La mentira de Satanás es que no confieses tu pecado, porque tu pecado puede causar dolor. Pero una mentira pequeña al tiempo se va haciendo una mentira grande. El que confiesa su pecado y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Qué es misericordia? Cuando hacemos algo malo y en vez de darnos lo que nos merecemos, no nos dan nada. ¿Ok? Misericordia era cuando el rey, alguien había hecho algo malo, ok, le voy a dar misericordia, que no lo maten, pero que quede vivo. No lo vamos a matar. Eso es misericordia. Pero después dice en Hebreos 4:16, dice, así que acerquémonos todos, porque todos hemos pecado, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia. No solo misericordia, encontraremos gracia. Nos vamos a encontrar algo que no merecemos. Si nosotros vamos ante Dios, confesamos y nos apartamos de nuestro pecado, vamos a encontrar misericordia y gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando más necesitamos gracia y misericordia de Dios es cuando estamos sucios, cuando estamos impuros, cuando hemos pecado. Cuando sentimos que no merecemos nada, ni siquiera orar o leer la Biblia, es cuando Dios más quiere que nos acerquemos. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados para hacernos limpios, para dejarnos libres del pecado. P número 3. Solo Jesús te da paz. Solo Jesús puede quitarte tus penas. Y al quitarte tus penas, solo Jesús te puede dar paz. El siguiente verso, verso 48, dice, hija, le dijo Jesús, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Ve en paz de que ahora tu cuerpo no te duele. Ve en paz de que ahora puedes entrar, acercarte a mí con toda confianza. Ve en paz que puedes ir, tocar a otra gente y no le vas a pasar tu impureza. Ve en paz de que has sido hecha limpia. Ve en paz. Tu fe te ha sanado. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Lo que a esa mujer le causaba dolor, lo que a esta mujer le causaba miedo, lo que a esta mujer le daba vergüenza, Dios se lo quita. Lo que le daba dolor, ahora Dios le dio sanidad. Lo que le daba miedo, Dios le dio perdón. En lo que le daba vergüenza, ahora Dios se la quita y le da paz. Tu fe te ha sanado. Aquí el milagro no solo es un milagro físico de que ella quedó sanada.
la molestia, el flujo que tenía, la higiene, el dolor que tenía. Jesús quitó más que solo su enfermedad, quitó su impureza, quitó su vergüenza, le dio sanidad, le dio pureza y Jesús le dio amor. La llamó hija porque ella tuvo fe en él. Solo por esa razón. Ve en paz, le dice. La paz de que yo soy tu sanador, Jesús le dice. Solo Jesús nos puede sanar, solo Jesús nos puede salvar. Esa es la paz. Paz es saber de que mi salvación no está en mis manos. Mi salvación no depende si yo soy un buen cristiano o un mal cristiano. Mi salvación depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Él pagó por todos mis pecados. Si todos mis pecados están pagos, ¿cuántos debo pagar yo? Ninguno. Ya todos están pagos. Eso fue lo que hizo Dios para mí. Dios me da paz porque yo sé que mi vida, o mi salvación, mejor dicho, no depende de mí, depende de Jesús. Ahora Jesús quiere que yo sea un buen hijo, que me porte bien. Claro, hay hijos buenos y hay hijos malos, pero no dejamos de ser hijos cuando ya hemos puesto nuestra fe en Jesús. Solo Jesús nos puede salvar. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que creyeron en Él y lo recibieron. De nuevo, hay una diferencia entre conocer de Jesús y conocer a Jesús. Creer en Jesús y recibirlo en nuestro corazón. Solo así vamos a llegar a ser hijos de Dios, como dice este verso. Les dio el derecho, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solo los que creemos y los que aceptamos su regalo, los que aceptamos su perdón, somos hijos de Dios. Si no has puesto tu fe en Jesucristo, si no has aceptado el perdón de Dios, no eres hijo de Dios. Pero lo puedes aceptar cuando sea. Dios no está esperando a que nosotros seamos buenos para aceptar su regalo. Dios nos acepta ahora porque desde hace mucho Jesús murió por nuestros pecados para que hoy lo aceptemos. En Hechos 4:12, que es el verso que nos estamos memorizando, este mes dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro, solo en Jesús. Dios no ha dado, escuchen bien, Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo nos puede salvar. Solo Jesucristo nos da paz, nos quita nuestra impureza. Solo Jesucristo nos da perdón de nuestro pecado. Solo a través de Jesucristo, poniendo nuestra fe en Jesucristo, es que somos hijos de Dios. Si no hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, no somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que nos queda hacer a nosotros entonces? Como hizo esta mujer, se arrodilló, se humilló delante de Dios y le dijo, yo vine a ti porque tú me puedes salvar. Eso es lo que hay que hacer nosotros. A nosotros nos queda, si las personas aquí no han aceptado a Jesucristo, lo único que tienen que hacer es humillarse delante de Dios, decirle, Dios, he pecado y necesito tu perdón. Yo no puedo ir al cielo si no recibo tu perdón. Gracias porque Jesús murió en la cruz por mí. Y los que ya hemos recibido a Jesús, humillarnos. Dejar de solo leer la Biblia, sino que entender, orar con un propósito. Cuando leamos la Biblia, buscar a Jesús con un propósito. Eso nos va a hacer cambiar a nosotros. Dios quiere que nuestras impurezas no sean un estorbo, porque muchas veces nuestras impurezas, nuestro pecado es un estorbo, nuestra conciencia es un estorbo para nosotros servir a Dios de manera adecuada, demostrar amor a las personas de manera como Él quiere. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos ir delante de Él, humillarnos, ir ante su trono de gracia y humillarnos, porque ahí vamos a recibir misericordia y vamos a recibir gracia cuando más la necesitamos. Y cuando más la necesitamos es cuando nos sentimos mal. Claro, la necesitamos cuando nos sentimos bien también, pero cuando nos sentimos mal es cuando más necesitamos de Dios, que Dios nos sane, que Dios nos limpie. Solo Jesucristo puede hacer eso por nosotros.
No son mis obras, es solo Jesús. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por este milagro, Dios. Gracias porque hoy en día ya no se trata de quién es ceremonialmente impuro o quién es puro, sino que se trata de nuestro corazón, Dios. Y tú es nuestro corazón. Y tú quieres que podamos seguirte con todo nuestro corazón, que te busquemos con un propósito de conocerte más, de cambiar nuestra vida. Gracias, Dios, porque sanaste a esta mujer, tú le diste paz. Igual, Dios, tú nos puedes sanar hoy, tú nos puedes dar paz. Así que te pedimos, Dios, que podamos buscarte, que podamos encontrarte, Dios. Reconocer que solo tú puedes hacer este cambio en nuestras vidas, Dios. Gracias por este día en que podemos leer de tu palabra, que podemos aprender, entender este milagro, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, Dios, porque mi impureza no se pasa a ti. Tú nos das tu pureza, tú nos das tu santidad. Tú nos haces justos delante de Dios. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz por nosotros, Dios, para darnos vida eterna cuando ponemos nuestra fe en ti. Perdona nuestros pecados, Dios. Ayúdanos a vivir una vida pura delante de ti en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén.